Hoy vamos a ver la guerra civil en el Imperio Inca y la llegada de los españoles. La vez pasada estábamos viendo la leyenda de Machu Picchu, cómo se logró preservar, cómo durante la época del Imperio Español y después de terminadas las tierras comunales y toda la importancia sacramental y espiritual de Machu Picchu, los españoles no repararon en ella, porque quedaba arriba de la montaña, muy arriba de la montaña, y porque no era un lugar desde donde se pudiera sacar oro ni donde hubiera oro. Y como era una economía de extracción, pues las cosas tenían que salir o por el Callao o por el Río de la Plata. Y Machu Picchu no quedaba en ninguna de esas direcciones, y por eso no hubo templos encima de sus templos, ni hubo nada que perturbara su belleza, y fue enmarañado durante mucho tiempo, hasta que en 1911 un norteamericano llegó hasta allá y nunca se había perdido, lo dijimos la vez pasada, no era ninguna ciudad perdida, siempre los peruanos supieron que estaba allá, y los españoles también sabían que están allá, pero no habían reparado en ello. Simplemente se da a conocer al mundo en 1911 y coincide con los 25 años de la National Geographic, y entonces se crea toda la aureola, la importancia histórica, y es cuando se llevan todas las piezas para Yale, una gran cantidad de piezas que hasta ahora están devolviendo, y se empieza a volver un santuario del mundo entero, y hoy es una de las nuevas maravillas modernas de la humanidad. Estábamos viendo toda esa historia, y viendo toda esa historia vamos a leer una partecito del canto general de Pablo Neruda, que como nuestro hermoso poeta chileno latinoamericano nuestro, había hecho todo un fresco de lo que es América Latina, del cual estuvimos hablando en su momento cuando estábamos en la serie de Chile, pues cómo no iba a ser una cosa a Machu Picchu y al Perú y a los incas. Estas historias también las conoceremos por Galeano y las conoceremos por Pablo Neruda también en su momento, porque ellos nos narraron, nos leyeron y nos versaron. Entonces, en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada de lo que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como en dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida de la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos de maíz ascendieron y bailaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila, en las altas guaridas carniceras, y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron la tierra y las piedras hasta reconocerlas en una noche o en la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro, que miro con mis ojos de lámparas terrestres, que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas, porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra, y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos. 1000 años de aires, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Así nos narra Neruda esta mirada cósmica, celeste, latinoamericana, épica, que él hace de todo este fresco de nuestro continente, que significa el canto general. Ese es el pedazo uno de lo que dedica al Machu Picchu. Después también leeremos otros apartes de lo que es Atahualpa y de lo que van a ser las historias de los incas en el trágico encuentro de dos mundos que se avecina ya inminentemente en nuestro relato. Entonces, con esto que estábamos contando de Machu Picchu, nos vamos a devolver al punto anterior de nuestro programa, en donde estábamos relatando el momento en que Huáscar es nombrado inca, gobernante, él está en Cusco, y mientras tanto se van Huanca Cápac con
Atahualpa y con Nina Coyochi. Y se van a una expedición de mucho tiempo por todo el imperio inca, en donde van a enfrentarse también a rebeliones, van a inspeccionar el imperio. Es una manera de hacer, digamos, como una gran travesía por todo el imperio, a ver cómo en qué vamos. En esta travesía, en donde hubo muchísimas vicisitudes y pues ya había momentos en que había rebeliones, porque ya esto era un imperio. Entonces, a todas estas, en esta larga travesía, pasó que muere Huayna Capac y Nina Coyochi. Mueren en la travesía. Se sospecha que mueren de una enfermedad que puede haber sido totalmente desconocida para la época, que puede haber sido la viruela o el sarampión, cosas que no existían en este mundo antes. Entonces se mueren los dos, o sea, se muere el propio. Él había dejado a Huáscar en calidad de administrador allá en Cusco, y se va a darle toda la vuelta al imperio, y se va con estos dos, con Atahualpa y con Nina Coyochi, y en el camino se muere tanto Huayna Capac como Nina Coyochi. Entonces queda Atahualpa. Entonces, ¿qué pasa? Atahualpa lleva mucho tiempo con el ejército, con esta inmensa cantidad de guerreros atravesando a pie todo el imperio. Atahualpa cree que tiene toda la autoridad para ser el Inca a la muerte de Huayna Capac, porque se lo ha ganado. Atahualpa nació en Quito, cerca de Quito, pero Atahualpa ha sido criado en Cusco, como eran criados los hijos de todos los grandes dirigentes de la época, según lo que hemos visto que es la usanza inca, a través de matrimonios, o que iban a Cusco a prepararse. Entonces, pues el hombre estaba en igualdad de condiciones para ser el Inca. A su vez, Huáscar, pues estaba gobernando en la parte administrativa, mientras Huayna Capac hizo toda la travesía. Entonces aquí tenemos una dualidad de poder. Huáscar, desde lo administrativo, porque además el hombre ha estado en Cusco todo el tiempo. Entonces él se considera el Inca. Y como esto no es un tema de linaje, no es un tema de herencia, no es un tema de dinastía, pues cualquiera de los dos, en rigor, tiene igual derecho. Dentro de todo lo que hemos visto que es el mundo sagrado de los incas, al morir Huayna Capac, pues él se convierte en una huaca, en todo el sentido de suma de lo sagrado y de lo ceremonial que hemos estado viendo a lo largo de nuestro recorrido por el imperio inca. Entonces la huaca, como tal, es llevada a Cusco, como tiene que ser, como pasa, ¿cierto? Las dos huacas pues van a ser llevadas a Cusco. Pero en el cortejo fúnebre, en el que las huacas van a ser llevadas a Cusco, y con ello reconocemos ya que el Inca, el próximo Inca va a ser Huáscar, no está Atahualpa. No está Atahualpa porque al no estar en ese cortejo, él está poniendo de manifiesto que él considera que el Inca debe ser él y no está dándole reconocimiento como tal a Huáscar. Razón por la cual Huáscar se pone muy bravo, se pone mosquísima. Entonces, luego Atahualpa manda unos emisarios para decirle, digamos, que está como hay un tema en disputa, y dicen que Huáscar a los emisarios unos dicen que los torturan, otros dicen que los matan. Pero, digo, cualquiera de los dos escenarios, eso no es chévere. Además, como les recuerdo, estos son crónicas que después escribieron los españoles o los descendientes de españoles. Entonces tenemos varias versiones. Unos dicen que los matan, otros dicen que los torturan. Pero hay una primera oleada de emisarios, luego viene una segunda oleada de emisarios que va a mandar a Atahualpa con presentes ya para reconocer a Huáscar como Inca. O sea, hay un momento en que Atahualpa dice, bueno, está bien, lo reconozco como Inca. Pero Huáscar, de nuevo, tortura, dicen unos, o mata, dicen otros, a los emisarios de Atahualpa. Y al matar o torturar a los emisarios de Atahualpa, le está declarando la guerra a Atahualpa. Motivo por el cual Atahualpa acepta esto como una declaración de guerra y se arma una guerra civil entre los ejércitos por Huáscar en Cusco o Atahualpa.
Y luego se van a preguntarle a cada uno de los poblados incas a quién prefieren, que si a Huáscar o que si a Atahualpa. Una especie de plebiscito a pie, caminadito, por cada uno de los pueblos. Pero es que esto es muy grande y tiene mucha gente. Entonces unos quieren al uno y otros quieren al otro. Esto divide profundamente el tema de los incas, que antes no se había dividido. Esto no nos había pasado antes. Y unos están de parte de unos y otras, o están de parte de otros, porque se presenta una de las figuras más delicadas que puede haber en un imperio, o en un gobierno, o en un estado: una dualidad de poder. Esta dualidad de poder divide al imperio en lo profundo. No solamente divide a los gobernantes, sino que divide a los diferentes poblados y pueblos tributarios, porque unos apoyan al uno y otros apoyan al otro. Es una pelea desde lo administrativo contra lo militar. Entonces, pues Atahualpa tiene una gran hinchada porque es el guerrero, y el otro pues es el que ha estado ahí todo el tiempo. O sea, en rigor, la legitimidad podría ser de cualquiera de los dos. No hay alguno que la merezca más que el otro, pero precisamente ahí está el problema. Entonces, también, unos cronistas dicen que hubo una batalla, y otros cronistas dicen que hubo 12 batallas. Sea una o sean 12 batallas, aquí hubo una guerra civil de grandes proporciones. Y esa guerra civil de grandes proporciones va a terminar en que Atahualpa termina apresando a Huáscar. Y ya, o sea, mejor dicho, la gana Atahualpa. Entonces Atahualpa ya ha apresado a Huáscar, le ha ganado la guerra civil, va rumbo a Cusco a asumir su condición de inca como tal en el Cusco. Pero en el camino, y después de la guerra civil, y después de toda la cantidad de cosas que le han pasado, que no debieron haber sido nada fáciles para este man, porque la cosa estuvo muy complicada durante mucho tiempo, decide descansar en Cajamarca, y echarse un descansito, como cuando los soviets descansaban en Crimea, y de ahí los terminaban bajando. Y se va para Cajamarca a echarse como un spa, ¿me entiende? Un descansito ahí. Y estando allá, mientras se está echando el descansito, van a venir unos personajes del imperio con noticias. Y le van a contar que hay unos hombres que han llegado, ¿sí? Y que estos hombres, los emisarios, son unos emisarios tayanes, que era uno de los pueblos que formaban parte del imperio inca. Los emisarios le dicen que hay unos hombres que parecen enviados por Viracocha, o que pueden ser enviados de Viracocha, o que puede ser Viracocha mismo. O sea, no lo tienen muy claro. Que tienen caballos, que los caballos son más grandes que las llamas, son parecidos a las llamas, pero mucho más grandes, que son varios. Entonces, o sea, aquí no hay un mensaje específicamente hostil en este momento. Razón por la cual Atahualpa decide, en lugar de ir a Cusco, directamente posesionarse como inca y luego recibir a los extraños visitantes ya en propiedad, digamos, al mando del imperio, él decide recibirlos antes. Y al recibirlos antes, él está todavía a mitad de camino para llegar y convertirse en el inca propiamente dicha. Es decir, los cogen en un momento de debilidad. Acaban de pasar una guerra civil, acaba de derrotar a uno de los grandes contrincantes, va camino a posesionarse, y en el camino se decide atender a los visitantes en Cajamarca. Si esto pasa en tiempos de en los tiempos en que estaba yo Huayna Capac, o si pasa en los tiempos de Tupac Inca Yupanqui, o si pasa en los tiempos del mismísimo Pachacutec, pues el imperio estaba en pleno vigor, en pleno auge, y estaba unificado, y estaba consolidado, y estaba en forma. Pero se aparecen, aquí hay una cosa muy complicada, porque es que cuando llega Cortés donde los aztecas pasa la misma cosa. Ellos están esperando el regreso de Quetzalcóatl en el año 1 Caña, y como es una serpiente emplumada, y estos vienen con plumas en los yelmos, pues lo pueden creer que es parte de la promesa del retorno en el año 1 Caña de Quetzalcóatl a su pueblo. Aquí piensan que los trajo Viracocha,
y que hay que ir a recibirlos en algún momento y los coge fuera de base porque los coge recién resolviendo la dualidad de poder que se había presentado y que había llevado a la guerra civil, recién resolviéndola, pero no resuelta todavía porque el man no ha llegado a Cusco, que es donde toca estar, como toca estar. Y ahí, en ese momento, cuando los coge en uno de los poquísimos quiebres que tuvieron los incas durante todo su reinado, en uno de los pocos momentos de menos fortaleza de un imperio que fue tan fuerte, se van a encontrar dos imperios. Uno que acaba de surgir una crisis y otro que está empezando a nacer, y por este encuentro se volverá un imperio muy grande. Es precisamente por la llegada donde Atahualpa y por la llegada donde Cortés que estos pueblos se volverán un imperio, mientras que los otros ya lo eran, y lo eran desde hace bastante tiempo. En este punto, la historia va a cambiar de una manera irreversible. Lo que pase de aquí en adelante ya no tiene manera de haber sido de otra forma, así fue. Y las consecuencias históricas se viven todos los días. Este es el momento en que se da el paso hacia el final de un imperio y el encuentro con los europeos. Aquí se parte la historia, porque en este momento se va a dar el encuentro entre estos hombres que estaban viniendo de un país recién unificado, con una gente que tiene un imperio que hemos estado construyendo a lo largo de miles de años, de culturas y de civilizaciones y de acumulación de conocimiento de los pueblos preincaicos hasta llegar al imperio inca, hasta tenerlo posicionado, hasta tenerlo desarrollado con todo su sistema de caminos, con su sistema de matrimonios, con sus rituales, con sus ritos de iniciación, de entierro, con todo lo que significó, con todos los pueblos, una tercera parte de Sudamérica, un mapa gigantesco que llegó hasta Pasto y que nos llega hasta el Biobío en Chile, porque acuérdense que más allá del Biobío no entraron al territorio mapuche. Este imperio colosal, esta construcción mítica de Pachacamac, sí, y de la Pachamama, este mundo de Pachacutec, aquí va a tener un Pachacuti. Precisamente se nos va a presentar un Pachacuti, que es uno de esos grandes cambios en la historia, un momento en que todo el orden cósmico cambia de correlación de fuerzas. Todos los grandes dioses estarán aquí en una prueba enorme. Todo lo que hemos construido se va a ver aquí en una situación de un peligro inminente que Atahualpa todavía no imagina, y los incas tampoco, porque lo que se dice de estos hombres es que simplemente vienen unos hombres extraños y que se pueden parecer a Viracocha. Es la información que tenemos, no tenemos más información. Entonces él decide recibirlos antes de abandonar Cajamarca para irse a Cusco. ¿Quiénes son estos hombres? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué aparecen ahí? Eso es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa comercial. Los incas se encuentran con los españoles. Y los españoles, después de una larguísima historia, también ellos a su vez, los españoles fueron celtas en una época, fueron íberos también en otra época. Los españoles fueron parte del Imperio Romano. Después de ser parte del Imperio Romano, que incluso llegaron a tener ellos también gobernantes, fueron parte de los reinos góticos. Cuando vienen lo que los romanos llamaban las invasiones bárbaras, viene una oleada de pueblos góticos, godos, ostrogodos, visigodos, que se van a asentar en la península. Más adelante, esos reinos godos eran católicos. Más adelante van a venir los musulmanes, y durante 7 siglos, desde el 711, van a estar en la península ibérica. Y en esa época van a llegar a tener uno de los momentos de mayor esplendor, probablemente en toda la historia de las culturas, el Califato de Córdoba, en donde logran un equilibrio entre la espiritualidad, la tecnología, la ciencia, la medicina. Fue un momento de civilización enorme. Allí en el Califato de Córdoba, en tiempos de Alfonso X el Sabio, allí coexistían de manera totalmente armónica
los judíos, los árabes y los cristianos. En la Universidad de Murcia se hablaba el árabe, se hablaba el latín y se hablaba el hebreo. Y los grandes filósofos como Maimónides y Averroes contaban sus grandes monumentos del pensamiento por las calles de la Córdoba empedrada y magnífica. Hoy por hoy queda una torre en la Calahorra donde le cuentan a uno las historias del esplendor de Córdoba. Y el otro testimonio del gran esplendor de Córdoba es la mezquita de Córdoba, que es una cosa absolutamente colosal con 900 columnas, y por el otro lado pues está Granada. Entonces esto es un periodo de gran esplendor y esto va a llegar hasta un punto que tiene una marca. Eso se llama la marca de España, que también tenemos un cuento de Enrique Serrano al respecto. Y ahí en la marca de España es donde empieza la Cataluña, los reinos godos. Así que durante 7 siglos, los musulmanes, que los españoles hoy día llaman moros, gobernaron esta zona. Y la gobernaron con un imperio colosal. Cuando entran en decadencia, y viene la etapa de los taifas, en el momento en que empieza la decadencia del mundo musulmán, del mundo moro, los reinos góticos se fortalecen y empiezan a tener una guerra con los moros. Y esa guerra va a ser una gran cantidad de guerras las que van a actuar ahí, en donde aparecerá la figura del Cid campeador, que va a ser de los reinos góticos contra los moros. Esa guerra finalmente la van a ganar los reinos godos. Y esos reinos góticos que ganan esa guerra van a terminar expulsando hasta el último de los árabes de Granada, eso que era Andalucía, eso que era lo que el sur de España y el norte de Marruecos. Pero era un gran imperio, porque es que si usted baja hasta ahí, eso por el lado de los omeyas le va a llegar hasta Siria, de donde venía la dinastía de los omeyas con Abderramán III, que fue el que escapó en el momento en que llega la matanza a manos de los abasides y va llevando el Islam por todo el África del Norte y va haciendo todos estos califatos hasta que atraviesan Tarifa y van a llegar a España, y en el sur de España van a tener la Andalucía, que antes se llamaba Andalucía y que luego se va a llamar Al-Ándalus y que luego se va a llamar Andalucía, y van a llegar hasta la Marca. Por esa presencia mora entre nosotros, en esa España, es que la formación del español tiene más de 5.000 vocablos árabes. Por eso es que nosotros decimos azul en lugar de blue o bleu, azúcar en lugar de sugar o sucre. Por eso es que nosotros decimos sorbete para designar los jugos que tienen leche con la fruta. Y bueno, todo lo que tenga todo, las almohadas, las alacenas, las alhajas, todo para que un día que estén desocupados se pongan en esas. Todo eso va a formarse, digamos, esa cultura está remojada dentro de la cultura árabe, y la cultura árabe es la que la va moldeando también, junto con todo su pasado íbero, celta, romano y demás. La guerra dura un montón de tiempo, y al final van a ganar los godos, los reinos cristianos, ¿sí? Entonces, esa es lo que llaman la guerra de moros contra cristianos, y eso termina con la expulsión de los árabes de Granada. Ya cuando los expulsan de Granada, se unifican como país y van a expulsar a los judíos. Los judíos vivían en Sefarat. Sefarat era, y por eso se llaman los judíos que vivían en Sefarat, sefarditas. Después de que fueron expulsados del templo de Jerusalén por los romanos, unos se fueron al este del Rin, que serán los ashkenazis, porque el este del Rin se llama Ashken, y otros se fueron a Sefarat, que serán los judíos sefarditas, que estaban allá desde el principio de los tiempos. Imagínate, desde la era del Imperio Romano, ¿cómo te parece? Entonces ahora salen ambos, los judíos y los árabes, los moros, y van a salir en una situación de intolerancia muy grande, porque son guerras y guerras y guerras y guerras. Y hubo historias de amor, pero hubo muchísimas historias de guerra. Y al sacar a los moros y a los judíos, con ellos se van las técnicas de manejo de las aguas, una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de filosofías, y un reino gótico es el que va a imperar y a unificar un país
que se monta sobre un experimento de intolerancia muy grande, que fue la expulsión de los otros dos pueblos que tenían ese componente histórico que fue alguna vez el gran equilibrio del califato de Córdoba. Esta expulsión y esta unificación se va a dar alrededor de dos reinos, los reinos de Castilla y de Aragón. Esos reinos están en la España profunda. Son reinos que no tienen contacto con el mar. Tienen contacto con Barcelona, pero no con el mar. Esos reinos, en el caso de Aragón, unifican todos los ejércitos que antes estaban peleando contra los moros y los vuelven un solo ejército. Y van a tener una alianza entre Isabel y Fernando, una biarquía, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Una biarquía significa que los dos tenían los mismos derechos y los dos tenían el mismo mando, cada uno en su propia provincia, en Castilla y Aragón. Y así, en Castilla y Aragón, van a montar un Estado nacional que recién se están inventando. El primero de todos fue Portugal y ahora España. Los portugueses acababan de inventar un salto tecnológico importantísimo en lo que sería la hegemonía de los europeos en el mundo, la carabela. Un barco capaz de atravesar grandes océanos. Sin la carabela, este tipo de expediciones no podrían ser posibles. Todos estos reinos de Castilla y Aragón van a empezar un país, un Estado nacional, alrededor de la fe católica, se llaman los Reyes Católicos, alrededor de la expulsión de los moros. Y ahí quedan una gran cantidad del apellido Matamoros. Hay moros en la costa, como moros sin señor. Eso no es muy católico que digamos. Todo ese tipo de dichos que todavía quedan en la vida cotidiana vienen de las épocas de estas guerras, y uno de los platos característicos de la gastronomía cubana son moros y cristianos. Sí, que son los pequeños frijolitos rojos con el arroz, que entre otras cosas son deliciosos. Entonces, aquí quedan muchas, de cada una de estas historias van a quedar huellas en nuestro lenguaje presente, unas gratas y otras no, y la mayoría de una intolerancia profunda. Entonces, de esta especie de cruzada, porque es que esto es como la última cruzada dentro del mismo espíritu que en un momento dado animaron a las cruzadas a ir a Tierra Santa y a rescatar los lugares santos. Y es todo el tiempo también donde se empieza a formar el gran imaginario del Camino de Santiago y el gran imaginario del Camino de Jerusalén, pues que eran los grandes lugares de peregrinación. O sea, es el mismo capítulo, ¿sí me entiende? Pero en España y contra los moros y contra los judíos. Pero es el mismo espíritu de un fanatismo religioso bravísimo que se expresa a nivel militar, el que está pasando ahorita. Entonces los expulsan a los dos, moros y judíos. La expulsión de los judíos va a ser brutal desde todo punto de vista, porque es que tienen 3 días para convertirse o para irse. Y van a salir en una persecución impresionante, motivo por el cual hasta ahora y remotamente estamos empezando a saber cuántos de nosotros descendemos de estos hombres y mujeres que huyeron en los barcos de Sefarat hacia el Nuevo Mundo, porque hubo que cambiar apellidos, cambiar costumbres, cambiar todo, porque la persecución era muy grande en ese momento. Entonces, el país que se acaba de formar en esta experiencia bélica tan fuerte es de donde provienen los hombres que se van a encontrar en ese momento con Atahualpa.
país que se llama España en este momento, o sea, se acaba de unificar, pero no quiere decir que todo esté completamente unido, ni aún ahora lo está, pero hay una unificación de Estado Nacional alrededor de 2 reinos. O sea, eso todavía tiene pedazos que están en pedacitos dentro de los grandes pedazos, pero ya se puede hablar de una España unificada como tal. Entonces, ese pueblo tiene una serie de condiciones y de características que estaba viviendo en el momento en que se encuentran con Atahualpa. Una de ellas es que ellos son subsidiarios de la Inquisición. La Inquisición estaba desde 1200 y pico en Aragón. La Inquisición estaba en Italia. La Inquisición se hizo para combatir a los cátaros, a los arianos y a los nestorianos, que eran diferentes versiones del cristianismo. Y con los cátaros en un momento es la famosa historia del delegado papal que dice que mata a los infieles. ¿Cómo hago para distinguir a los infieles de los fieles, a los herejes, de los que no lo son? Se mátalos a todos, que Dios escogerá. O sea, aquí había una gran cantidad de guerras antes. Y el catolicismo en España no está desgastado por los siglos de poder que estuvo en Europa. Estamos ya en los tiempos de la Reforma. Todavía no está pasando todo eso en España, porque en España el catolicismo tiene una fuerza, un vigor muy grande, porque es el factor de unificación, es la monarquía y es el catolicismo, y es la expulsión de los moros y de los judíos. Entonces el catolicismo acá tiene todo el aval de todo un pueblo que se está forjando en una identidad histórica alrededor de eso, ¿sí? Y alrededor de toda la intolerancia que significaba expulsar a los judíos y a los árabes. Entonces la persecución con los judíos va a ser muy brava, porque van a perseguir la práctica oculta de la religión, lo que llamarían criptojudaísmo. O sea, que van a mirar a ver si cambian la sábana los sábados, si se comportan de manera diferente en los sábados, porque significa que están celebrando el Sabbat, si no comen cerdo. Entonces preguntan en las carnicerías si quienes comen cerdo y quienes no comen cerdo. Si comen, o sea, todas las prácticas se cuestionan. Por ese motivo empiezan las tradiciones españolas de colgar chorizos y embutidos de cerdo en las ventanas, para comprobar que no hay criptojudaísmo. La persecución al criptojudaísmo, cada vez que encontraban una Torá, inmediatamente la quemaban. Hubo una persecución muy grande, lo que hizo que tuvieran que cambiarse de nombres. Los llamaban marranos cuando se cambiaban de nombres, que tengan que ocultar todo el linaje, tengan que ocultar toda la presencia de muchos siglos de los judíos en España. Hay una gran cantidad de apellidos. Hace poco se publicaron los apellidos dentro de nosotros que vienen de Sefarat, que ahora se sabe que vienen de Sefarat. Pero esta es una historia de transhumancia, de misterios, una historia de persecución, de intolerancia muy brava, que es la que tienen los judíos sefarditas, teniendo que ser expulsados de España. Entonces, esta España viene con un fervor religioso impresionante, con un hambre de imperio muy grande, con el tema de las carabelas que dan las condiciones tecnológicas para poder emprender los grandes viajes. En esta España y en este momento es cuando Cristóbal Colón, que le había echado el cuento, se lo había echado a los portugueses. Él era portugués y los portugueses le dijeron: eso es carreta, usted por ahí no llega. Se lo había echado a los genoveses, que tampoco, o sea, nadie que supiera de navegación, ni los genoveses, ni los portugueses, ni los ingleses, ninguno le paró bolas para eso, porque, o sea, usted no va a alcanzar a llegar, la tierra es muchísimo más grande de lo que usted supone, y se va a quedar en la mitad del camino sin tener a dónde llegar. Entonces, él le vende la idea a estos reinos interiores en la España profunda, que no conocen el mar y que se acaban de unificar, y que en la calidad de biarquía hacen que Isabel la Católica tenga el nivel de autonomía para poderle dar las joyas y la financiación de lo que va a ser la empresa de ir a buscar a Catay y Zipango.
Entonces, cuando ellos llegan, van a encontrar islas. Pero es islas lo que están buscando, porque no ve que van para Japón, que es como se llamaba Zipango, y para la China, y las islas que rodean a la China la llamaban Cathay, y Japón la llamaban Zipango. Entonces, es ahí, en Cathay y Zipango, en estos dos lugares, a donde ellos van. Y esos lugares están conformados por islas. Cuando lleguen a la Dominicana, van a encontrar islas, y van a encontrar un istmo, van a encontrar cosas parecidas a las que están buscando, pero antes de lo pensado, por una ruta que se están atravesando por primera vez. Así que cuando lleguen, no tienen ninguna idea de dónde van a llegar, y Colón morirá sin saberlo. Porque él lo que vio fue islas. A ver, usted hágase la vuelta de mirar en el mapa las islas del Caribe y deduzca a partir de las islas del Caribe, si usted tiene en la cabeza que va a llegar a Japón, que es un archipiélago de 4 islas grandes, que es que usted llegó fue a un continente. Imagínese por el istmo de Panamá, por Jamaica, por la Dominicana y por todo eso, imagínese usted lo que es el bloque continental de la América del Sur y el bloque continental de la América del Norte. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, cuando eso ni siquiera sabe usted que existe. Entonces ellos primero tienen que atravesar, no es que llegaron y de una ya eso llegaron a todas partes, no, eso se demora más de 100 años. Porque de aquí a que den una vuelta, que lleguen a tierra firme, que funden Santa María la Antigua del Darién, que es la primera ciudad en el continente, ellos tienen que pasar primero por lo que es Panamá y hoy es Colombia, para poder llegar al Perú, porque no es que tienen que llegar hasta el Pacífico, viene por el Atlántico, ¿cierto? Entonces usted va a hacer la vuelta. Entonces tienen que atravesar, primero tienen que vernos a nosotros, y tienen que llegar, para poder llegar hasta el Perú, y aparecérsele en Cajamarca, a Atahualpa, la vuelta que tienen que dar es muy grande, y ahí pasa un tiempo largo, desde que salen las carabelas. Entonces este pueblo recién unificado, con una fe que tiene, digamos, la continuidad del espíritu de las cruzadas, que es un espíritu que considera que el otro es un infiel por definición, y ahí es que convertirlo para salvarle el alma a como dé lugar, con un rey que es el dueño de todo, porque todo se va a hacer en nombre del rey de España, porque el elemento de la corona es un elemento absolutamente constitutivo del proyecto. Entonces ellos llegan a conseguir esas tierras para el rey, a buscar oro, a expandir una fe que es la que está articulando el proyecto español en su espina dorsal, y se van a encontrar con el mundo de los incas, con el mundo de los ayllus, de los panacas, con todo este mundo de la Pachamama, y son dos nociones de realidad completamente diferentes, dos ideas del mundo totalmente distintas, dos propósitos de existencia sobre la tierra completamente diferentes, como la figura del antagonismo del Tao, como el fuego sobre el agua. El fuego sobre el agua será el drama de este encuentro, y la manera como esto se dará inevitablemente es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las alturas de Machu Picchu, descritas en la poesía exquisita de Pablo Neruda, de todo ese santuario en la piedra, de la gran travesía de Huayna Capac, que muere en el camino, del mundo de Atahualpa, que cuando se construye se destruye, porque cuando va a ser inca es que se encuentra con estos hombres que les han dicho que vienen en estos animales y que pueden parecerse a Viracocha, y que le espera en Cajamarca antes de llegar a Cusco, y que eso lleva a uno de los momentos más dramáticos en la historia del Perú y de todos nosotros, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Yesir Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.